Zumba. Hoy sigue así. Ya lo vi todo. Hola, Lari. ¿Cómo estamos? Así de movidos como Quito, Así de pues. movidos. Pero 4.2, esto es 4.8, ¿qué pero tal el pega. temblor? Ah, buenazo. Así. De una sola. ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba ya descansando. Ah, ya. Me había acostado ya para descansar y salir volando. Sí, Sí. yo, o sea, soy muy malo para los temblores. Mi papá era peor. O sea, mi papá era peor. Mi papá si te daban el tercer piso se botaba. Mi mamá es así, ¿sabe? Sí. No, yo creo que le cogí temblor, le cogí miedo a los temblores a partir del terremoto. Ah, del claro, 2016. no, ese sí Desde fue. ahí, Doc, o sea, yo Ese fue otro una nivel. media remecida y patitas para que te tengo. No, sí, o sea, es increíble, pero uno siempre sabe que está entre volcanes. Y yo siempre digo lo que es, ¿no? Vivir entre tantos volcanes, uno sabe lo que se tiene, uno sabe, pero es una ciudad hermosa, así que uno también se puede aguantar. Así que eventualmente ya estamos con menos movimiento telúrico, pero con buen movimiento del lunes, porque estamos en ¡Eso! Doctor 7. Doctor 7, empezamos Su bien la semana. programa de salud Así es. favorito. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a este inicio de semana, a este inicio de mes, segunda mitad del año, que vea cómo nos ha recibido. Pero Correcto. siempre dándole la mejor actitud, como dice mi querido Dog. Así que aprovechemos, Dog, Claro. y también preguntémosle a la gente cómo sintieron el temblor Claro. del día de ayer, al menos a las personas que estuvieron acá en la ciudad de Quito, y qué es lo que usted hace frente a estas situaciones, ¿no? Que también es importante, Doc. Claro. Por ejemplo, ¿nos puede dar algunas recomendaciones? Sí, normalmente es muy importante. Lo primerito que ustedes tienen que hacer es siempre mantener la calma. Eventualmente Ok. sabemos que es una situación en la que no podemos nosotros hacer nada más que manejarnos con calma. Recuerden que hay cosas que ustedes pueden manejar o ustedes pueden cambiar. La parte de la naturaleza en absoluto. No. Lo primero es manejar, estar con mucho control, Manejar la con mucha situación. calma, manejar bien la situación. Lo segundo, y que siempre les pregunto yo soy muy molestoso con esto, ¿tienen ustedes la mochila para sus cosas y llevar sus víveres y eso? Porque es importante, a veces molestan mucho en el colegio, que en la casa, que no sé qué. pregúnteme, Doc. ¿Tiene usted mochila para la No. emergencia? Pero me gustaría, porque la verdad desconozco de Claro. lo que se debe meter en esa mochila. Por Pero ejemplo, por si usted supuesto. me pregunta a mí, yo lo que primero que hago es meter unas 3 paradas de ropa. Claro, obvio, no. Pero justamente con eso no sobrevivimos. Pero en todo caso es muy importante, ¿por qué? Por ejemplo, porque ¿qué debemos eventualmente, ¿qué debemos tener? Algún tipo de alimentos enlatados, no Ok. perecibles, ¿sí? Debemos tener una linterna o velas, ¿sí? O algún tipo de Ajá. fósforos, obviamente, para Por si llevar. se vaya la Siempre hay que tener agua, que ustedes tienen que estar viendo que repetidamente no pase más allá de dos meses, porque Vaya a eventualmente ahí caducar. está, claro, el agua no caduca, pues se llama agua Ah, no. muerta, Ah, ok. eventualmente. Entonces la idea es cambiarla ¿El agua también. no caduca? No caduca generalmente, pero se la puede mejorar, porque siempre el agua viva es más bien la que está en circulación y la que tú puedes reponer. Entonces, por eso es Ok. súper importante. ¿Y abierta? Perdone, Doc. Abierta esa sí, pre- abierta puede tenerse hasta más o menos 2 días, ¿sí? Sin refrigeración. Ah, Entonces es ok. súper importante también. ¿Por qué? Porque ya tienes bacterias que ingresan generalmente a los líquidos. Tercero, debes tener también cualquier tipo de medicamento. Si tú tienes un familiar que es hipertenso, diabético, problemas cardíacos, lo que sea, tú debes tener un bagaje para unos 3 o 4 días la medicación en la mochila, ¿sí? Ok. Debes tener siempre un par de vendas, algo de esparadrapo también y algo de alcohol y gasas, porque eventualmente vos no sabes cómo vas a... Entonces, normalmente es muy importante esto para que ustedes puedan tener algo que les ayude en ese momento, ¿sí? Ya después se Y irán tener al organizando. alcance, ¿no? Y saber Sí, dónde claro, está la y mochila, porque todos, pasa que claro. llega el momento y dices, Y es que salen yo la y la puse mochila. acá, no, yo la cambié Claro, acá, o llega, claro. o quizá y dice en un día, no X, ay, me falta una latita de atún para la cena, cógete de la mochila. Y luego Claro, que llega el momento, exactamente, no correcto. tiene nada, Por eso te digo, no. parecería que no, pero eventualmente este Pasa. tipo de acciones salvan vidas, así que es muy importante que usted también maneje este tipo de molestias en casa. Así que nada, pero empezamos, ¿cómo empezó julio? Movido, así ¿Sabe que... qué tipo de acciones también salvan vida? ¿Cuáles? Sobre todo las previenen. Correcto. La información que damos aquí en nuestro programa de Así Doctor es. 7, mi Doc. Así que es muy importante que tú que estás en casa, por favor, nos llames, nos mandes tus mensajes de texto, tus mensajes de voz, pero queremos escucharte. Hace ratito que no nos están llamando, así que por favor ustedes
ustedes van a llamarnos o escríbanos al 096-870-4424. ¿Y por qué otros medios también nos pueden encontrar, Milari? Por supuesto, mi Doc, también saludamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la página web www.ecuadortv.es o también las personas que interactúan con nosotros en nuestro Instagram, estamos como @doctor7.es, o si no nos puede ver en vivo, estamos en la página de YouTube de Ecuador TV como Doctor7 Ecuador TV y va a tener todos los programas de la primera y segunda temporada de este programa. Correcto, ahí estamos viendo un poquito viendo, de... Exactamente, miren, el YouTube están subidos todos los episodios para que ustedes puedan disfrutar el tema que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Como decía una de mis pacientes, me decía que a ella no le convenció mucho el cambio de horario, porque ella sí nos podía ver en las mañanas, pero en la tarde no nos podía ver porque tiene ahí a sus nietos y todo demás. Entonces, nada, le di el dato y ahora está contentísima porque dice que lo puede ver tranquilamente a la del día anterior, lo puede ver en la mañana. Entonces está muy, muy, muy contenta. Así que saludos también para todos ustedes. Mi Doc, muchísimas gracias. Y como ya lo mencionó el Doc, lo vuelvo a recalcar. Usted ya sabe que estamos en vivo, así que puede realizar sus llamadas, también puede enviarnos sus mensajes. El día de hoy, Doc, no hemos hablado del tema. Claro, todavía Entonces, para hacer una invitación también a la gente a que tengan, si tienen inquietudes, preguntas sobre el tema que el Doc ya les va a decir que vamos a tratar el día de hoy, nos las hagan llegar para que el Doc le responda absolutamente todo, como siempre le digo. Correcto, Milari. Cuando hablamos específicamente y cuando alguien te dice celulitis como palabra, ¿en qué piensas tú? En la piel. Correcto, pero... Piernas, brazos, cuerpo. Correcto, exactamente. Entonces, normalmente lo que tú estás pensando es de esas lesiones que son como una piel de naranja, que generalmente dan a nivel de brazos, de piernas, de las partes posteriores, en la parte glútea también, y que eventualmente es manejada como un término particular. Pero, como siempre hablamos de itis, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar específicamente de lo que es la celulitis, pero la celulitis infecciosa, que eventualmente es un cuadro completamente diferente a la parte estética que normalmente estamos acostumbrados a hablar o a revisar. Entonces, mucha gente le decimos, esa lesión parece una celulitis, y dicen, no, es que no, esto no es como la piel de naranja, pero eventualmente no. Hay cambios importantes, así que es muy importante que ustedes en casa tengan un cambio súper importante en dos cosas. La primera, saber que celulitis, hablamos de una inflamación que puede ser una infección y que el día de hoy la derivaremos. Es por una infección, es por una inflamación. ¿Qué es lo que sucede con esta celulitis infecciosa? Oiga, mi Doc, claro ejemplo que le pasó a mi hermano hace unos meses y se acuerda que yo le mandé foto y todo, y le vio que él le dio dolor insoportable en el brazo. Eso es localizado, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, mi hermano le dio en el brazo, se le hinchó y la fiebre que no le paraba. Le dije al Doc, me dijo esa celulitis, y yo, Doc, pero si no tiene los huequitos, eso, ¿no? No hay huequitos. No hay huequitos, ahí, pues, no es celulitis. Del Doc ahí me supo explicar, así que muy importante. Y a todos en casa también aprovechamos para que nos envíen sus mensajes por si sospecha quizá y en este momento tiene algún tipo de dolor en alguna una parte de su cuerpo, pues escuche y esté atento a todos los síntomas, porque puede y sea vaya a ser un cuadro infeccioso que podría inclusive asociarse. No sé si tú escuchaste hace un montón de tiempo, hace un año más o menos, había un cuadro de las bacterias come carne. No. No, ok. Entonces, eventualmente es uno de los cuadros. Y dos, ¿sabías aquí que en nuestro país hay muchas maneras súper autóctonas de manejo de estas infecciones de la piel? ¿Así, por ejemplo? Inclusive ya vamos a verlo también en la parte del mito, así que vas a revisar para que podamos conversar un poquito. Así que nada, invitados cordialmente el día de hoy para que aprendamos acerca de la celulitis infecciosa y cuál es la diferencia con el resto de inflamaciones de la piel. Perfecto, mi Doc. Y la pregunta que siempre le hacemos y a la que a la gente le encanta que usted responda. ¿Cuál? ¿Dónde le encontramos al doctor Carlos Nieto? Muchísimas gracias. Nosotros estamos en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Si tú llamas desde la ciudad de Quito, 322-0063. Si llamas desde provincia, 02-322-0063, para atenderte con todo lo que tú necesites para tu salud. Oiga, mi Doc, ahora pregunta antes de irnos con la Meditrivia del día de hoy. Vámonos. Vamos a hablar hoy de la celulitis que se produce por una infección, ¿no? Sí, ¿verdad? Correcto. Ajá, por la infección. No vamos a hablar, no, pues ya me cortaste. Tú ya mandó la Meditrivia, entonces ya la leemos de una vez. La celulitis es un problema. Ok, la celulitis es un problema. A, inflamatorio. B, infeccioso. C, estético. ¿Qué es lo que opina usted en casa? ¿Usted lo ha tenido? ¿Usted ha tenido algún tipo de cambios en ese sentido? Avísenos, mándenos
su mensaje. Recuerde usted, participe para ver cuál es el término que usted lo está manejando o cuál es la causa de esto. Tú me decías. Sí, le estaba preguntando claro que, que vamos a hablar hoy de la celulitis causada por infección. Correcto. Así está bien expresado, sí, ¿verdad? exactamente, sí, claro. La celulitis, y no es lo mismo que la celulitis estética, Correcto. es decir, la piel de naranja la que piel tenemos. de naranja, exactamente. Estaba leyendo en un artículo que, y esto quiero, a la pregunta aclarar. que voy, Ajá. es que estaba leyendo que la celulitis en general, no especificaron si por infección, inflamación o estética, se da desde un 85 a un 98% en las mujeres. Correcto. Sin embargo, que también los hombres pueden tener ese tipo de celulitis. Así es, qué buen punto, buen dato. ¿A qué se refería con del 85 al 98%? Normalmente se sabe que hay un cambio a nivel de la distribución de la grasa, a nivel de la parte corporal. Pero Sabemos es de estética, infección o claro, inflamación. Exactamente, las tres podrían tener un cambio. Por eso es muy importante que usted en casa a veces tenga mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hago un simple proceso de depilación, por ejemplo? En un lugar donde que no conozco, tenga mucho cuidado porque eso puede derivar en cosas mucho mayores. Así que es importantísimo que si usted no sabe qué es la celulitis infecciosa, que si usted tiene dudas, cuando alguna vez le ha pasado, ya sabe, vaya rapidito en el corte, coja alguna cosita, algún snack, alguna bebida y se nos viene enseguida para hablar el día de hoy. Con esta pregunta nos vamos. ¿Desde qué edad una persona puede presentar celulitis? Desde el primer día de nacido. Ay, no diga. Sí, señor. No, Claro bueno, que sí, sí. puedo Claro ser que sí. testigo de eso. Ya volvemos con Dr. 7. No puede seguir. Volvemos con el mito, señores. Mi primer mito del mes de julio, así que va a estar movido también y fuerte como el temblor de ayer acá en la ciudad de Quito. Atención todos en casa. Es cierto que la celulitis se puede tratar con emplastos o con algunos animales como sapos. Mi dog, aquí necesito por favor aclaración para toda esa gente que nos está viendo. ¿Qué son los emplastos? Ok, usted en casa, usted que está en el territorio ecuatoriano y que específicamente sabe muy bien de lo que estamos hablando. Normalmente hay gente que hace algún tipo de sustancias, por ejemplo, de hierbas, de carbohidratos, algún tipo de papa, no sé, emplastan, no sé qué, hacen una masita, la ponen en una venda y tenga. Y si tú no sabías, hay muchas partes de nuestro país que inclusive hay algunos que amarran algunos animalitos a la zona de inflamación para que combatan la infección. Ellos le llaman pasar la infección del humano al animal. Este se muere obviamente, pero que se curan. Entonces, si usted ha escuchado algo de eso, llámenos. Sí, es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto pasa más frecuente de lo que ustedes creen. Y nosotros lo vemos con cierta frecuencia cuando vienen también los pacientes desde las provincias. Entonces, si usted ha tenido esa experiencia, si usted ha visto eso, si usted lo ha hecho, llámenos, coméntenos, hágalo, por favor, para conocer mucho mejor de esa parte. Entonces, ¿es un mito, es una verdad? ¿Qué pasa? Mi abuela que le encantaba ponernos los sapos ahí. Por si acaso, para en que cualquier vea. enfermedad. Mi dog, ahora sí empecemos. Ok. ¿Qué es la celulitis? Entonces, Milari, lo más importante es recordar que la capa, la piel, es primero el tejido más extenso de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tenemos una extensión brutal en cuanto a la piel. Y lo más importante es que tiene 7 capas. O sea, tiene 7 capas desde la parte más externa, que nosotros llamamos la capa córnea, ¿ok? ¿Cuál es la capa córnea? La que normalmente vemos nosotros que se descascara, la que se quema, por ejemplo. Sí, cuando tú cambias de piel o cuando tú sacas los cueritos, ¿no es cierto? Es la capa externa. Pero hay otro tipo de capas, en la cual es muy importante lo que nosotros llamamos la epidermis, o sea, la que está afuera, ¿sí? Y la dermis, que es la que está en la parte de adentro, y la hipodermis, que es la que está mucho más al fondo, y que es muy importante porque estas capas, todas las capas son completamente vivas y funcionales. Entonces, ¿sabías tú, Milari, que ya la piel tiene de por sí un efecto barrera para evitar las infecciones? No, entonces, ten mucho cuidado. Sí, y usted en casa también. Usted que normalmente se baña 3 veces al día por el calor y por lo que sea, y las 3 veces al día usted se va con esos jabones antibacteriales o que tengan algún tipo de compuesto, tenga mucho cuidado. Porque eventualmente ya hay en su piel, generalmente, hay unas capas de algunas bacterias que son necesarias para hacer algún tipo de cambios a nivel de la piel y usted se los va llevando. Por ejemplo, la que cambian el pH de la piel, la que cambian un poco la humedad de la piel, la que cambian un poco la resistencia de la piel. Entonces, por eso, generalmente los dermatólogos lo que dicen es, ok, ¿quiere usted, está con mucho calor o tiene, tiene alguna cosa que hacer y todo demás?
dúchese, pero no utilice tanto estos jabones, peor aún, esos jabones que son muy duros, por ejemplo, los jabones de lavar la ropa o los jabones de lavar los platos, porque eventualmente hace un efecto completamente grande a nivel de la piel. Segundo, la piel también tiene muchos vasos sanguíneos, tienes venas y tienes arterias que están nutriendo constantemente a la parte de la piel. Obviamente también tienes el folículo piloso, donde están los pelitos. Ese es el vellito. Ese es el vellito, exactamente. Okay. De hecho, también hay la parte de las glándulas sebáceas o el efecto glandular, o sea, por donde generalmente vamos a tener glándulas sudoríparas, o sea, para que sude la persona, o también la grasita, por donde también vamos nosotros a alivianar un poco la parte de humectación de la piel. Okay. Entonces, eventualmente son funciones muy buenas, porque es la primera barrera que nosotros tenemos de defensa. Entonces, la mayoría de infecciones son atrapadas aquí en el borde de la piel. Entonces, claro, ¿qué es siempre lo que hablamos, no? ¿Qué es itis? Inflamación. Inflamación. Entonces, cuando hablamos específicamente de inflamación, hablamos de la inflamación de la piel. Y el problema es que ustedes tienen que saber que aparte de eso, ya en la parte de la dermis, yo tengo una capa específicamente, una que se llama el tejido celular subcutáneo. O sea, que debajo de la piel yo ya tengo un tejido importante y que inclusive tiene aquí un manto de grasa. Entonces, recuerden ustedes que aquí hay una grasa que está también haciendo parte del tejido y que eventualmente acuérdense que la grasita es un buen factor de que puede inflamarse con cierta facilidad porque a las bacterias les gusta el contenido que tienen estas grasas. Pero aparte de eso también, recuerden ustedes que hacia el fondo, cerca de la piel, cuando se divide con la parte muscular, ustedes tienen una fascia o una tela que va a ser como una barrera o un límite entre la parte de la piel específicamente y lo que ya vienen debajo, que son la parte de las fibras musculares. Entonces, eventualmente, la idea de esto específicamente es que ustedes vayan conociendo por qué es importante cuidar la piel. Haz de cuenta, ¿qué pasa cuando tú tienes picazón, estás con las uñas sucias, pero te rascas? Entonces, todos los rascados o todas las partes de las lesiones por rascado, ¿se infectan? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque eventualmente si tú rascas y haces una pequeña abrasión a este nivel, los sistemas de defensa que están inclusive en la parte de la piel salen inmediatamente y evitan de que las bacterias ingresen. O sea, hacen rápidamente un juego inmunológico y permiten que rápidamente las bacterias primero no ingresen, las bacterias que están en la piel, las malas. Segundo, los vasos sanguíneos dan una muy buena oxigenación a los tejidos para que se vayan reponiendo, reparando adecuadamente. Y por eso lo que tú vas a ver probablemente es primero rojo, inclusive con sangrado. Pero después se va a hacer una costra y esta costra se va a caer y eventualmente si tú no te quitas la costra, porque ese es otro problema. Si tú no quitas la costra que se está formando aquí, ¿te queda o no te queda cicatriz? No, a veces sí, a veces no. Si ¿sí tú no te quitas la costra, no, porque estás dejando que se haga todo el proceso adecuado de manejar capa por capa por capa. Ahora pero hay entiendo, gente que en cambio coge y ya está la costra y se jala. Sí, soy. Y sangra, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora entiendo. Cada vez que tú jalas o que tú retiras la costra, vas haciendo más tejido fibroso. Y entonces, ¿qué va pasando en este sitio? Se va cambiando primero el color. Ya no tienes un color blanquecino, rosadito o el color de piel, sino se vuelve más blanquecino. Segundo, entonces primero pierdes el color. Segundo, pierdes la elasticidad. Entonces, si tú ves específicamente esa área, si tú le ves, ya es una cicatriz gruesa, ya no es tan elástico. Y tercero, puede generar inclusive dolor. Por eso hay muchas personas en casa que si nos están viendo van a ver que hay diferentes tipos de heridas o cicatrización de heridas. ¿Has escuchado acerca de los queloides? Sí, señor. ¿Qué es el queloide? Creo que es el tipo de piel que tiene una mala cicatrización. Correcto. Y que la piel crece de más, o sea, es como un bultito. Exactamente. Entonces, esta capa final, Milari, no se produce adecuadamente, sino se inflama tanto que se hincha. Y entonces es un tejido que tiene los vasitos sanguíneos y los nervios aquí, juntito. Por eso se puede poner muy rojo, puede sangrar y puede doler inclusive. Por eso esto ya no es una piel normal, el queloide. Entonces mira que la piel es muy importante mantenerla adecuadamente. Uno, hidratada.
¿Qué pasa cuando se quema la piel? ¿Qué pasa cuando tú vas a la playa y al mar te enronchas? Me vuelvo chicharrón, ¿no? Correcto. Entonces la gente normalmente se quema. ¿Y se quema cuál? La parte externa de la piel. Por eso es que a los pocos días tú cambias. ¿Por qué? Porque esa piel se muere completamente, pero no te lastima la parte interna. ¿Qué pasa en cambio si tú tienes una quemadura solar porque estuviste muchísimo tiempo al sol? Ya esa quemadura pasa hasta los tejidos más internos, dañan vasos sanguíneos, y empieza a dañan arder. glándulas y empieza no, acá afuera sí arde, pero en cambio adentro la quemadura interna ya no duele, pero en cambio, ¿por qué? Porque ya se quemaron completamente las terminaciones nerviosas. Ay, no digas. Pero es mucho más grave, porque probablemente tú estés llegando hacia una zona donde que es fácilmente infectable. Entonces, ¿cuál es lo primero que hace el cuerpo específicamente? Es tratar de que cualquier factor externo, sean bacterias, sean parásitos, sean picaduras, sea el sol, sean agentes externos, sean algún tipo de sustancias corrosivas, lleguen hasta la parte interna. ¿Por qué? Porque en ese momento ya es más difícil todavía poder hacer cualquier tipo de cambio sobre, sobre reconstruir adecuadamente la piel o evitar las infecciones. Entonces mira que es súper importante porque muchas veces no cuidamos nuestra piel. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de veces la piel se cuida solita. Entonces se podría decir que para que nos dé la celulitis por infección es porque nosotros mismos la podríamos estar causando. Hacemos algún tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando muerde un perro, por ejemplo? Sí, las heridas por mordida de perro. ¿Cuáles son peores? ¿Las mordidas de humano o las mordidas de perritos? ¿No has visto eso con Arturo? No. Entonces, Arturo nos va a dar la razón. Porque es peor la mordida de una persona o de un humano que la de un perro. ¿Por qué? Porque la mayoría de humanos tenemos ya una cierta resistencia a los antibióticos. Entonces nosotros, las bacterias nuestras ya son resistentes a los antibióticos, claro. No así los comensales que son en la parte canina. Por eso cuando muerde un can y mete los colmillos, los mete generalmente hasta la parte interna y nosotros damos profilaxis. Por ejemplo, si el perrito es vacunado, nosotros damos profilaxis a veces antibiótica dependiendo de cómo fue la herida, si después se ensució y cosas por el estilo. Pero cuando es por humano, desde el momento cero hay que darle un espectro antibiótico mucho más amplio, porque tenemos bacterias que son mucho más resistentes y pueden hacer una celulitis o una infección mucho más grave. Entonces mira que es muy importante porque la piel bien mantenida, bien manejada, puede estar súper bien. Pero el problema es cuando empieza a haber infecciones. Ok, ahora mi doc, ¿qué pasa cuando no tengo ningún tipo quizá ahí de laceración? Podría decírselo así, que a la vista, ¿no? Que el brazo está totalmente sano, pero empiezo ya con el dolor y con la hinchazón y con la fiebre y con el enrojecimiento. Muy buena pregunta. ¿Qué bacteria es? Muy buena pregunta. ¿Qué bicho se me metió? Correcto. Entonces, normalmente lo vemos cuando hay algún tipo de picadura. Entonces, recuerda que al haber vasos sanguíneos, al haber venas y arterias, también aquí va a haber glóbulos blancos. Entonces, cada vez que tengamos algún tipo de cambio, por ejemplo, si tú tienes una picadura por una avispa o por una abeja, ¿no es cierto? El aguijón lo que hace es tratar de meter la parte de veneno neurotóxico. A los que nos da... ¿Sí te ha picado avispas a ti? Claro, okay, pues, entonces, eso duele de lo lindo. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque las terminaciones nerviosas también están aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo rápidamente? Lo que hace es poner hinchado, rojo, caliente esa zona para que no se disipe esta neurotoxina hacia otras partes o tome algún otro tipo de tubito de arteria para que vaya a otra parte, ¿no es cierto? Pero en cambio, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú dices no tengo ningún tipo de picadura ni nada, pero me está molestando? A veces es justamente que yo o quiero retirar el vello, por ejemplo, en algún raspón, lo que sea, y se aprovecha de esta abrasión para que la bacteria ingrese y esté haciendo aquí la infección. Entonces muchas veces hay mucha gente que dice, no, ya me he tomado la medicación, pero no se me va todavía el ardor, el dolor, la molestia, la hinchazón, el enrojecimiento. Y muchas veces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a veces retirar ese pelo en particular. ¿Para qué? Para que se quite la infección que está ahí. Por eso muchas veces hay mucha gente que inclusive tiene, por ejemplo, los aguijones, las puntas, las espinas de algunas flores, plantas, que si no retiramos del cuerpo extraño, no va a haber mejoría, porque mientras el cuerpo extraño esté aquí, el cuerpo va a estar tratando de defenderlo, tratando de quitarlo,
y desinflamarlo. Pero el problema es que no tiene un control y lo que hace es ponerlo rojo, ponerlo caliente, ponerlo hinchado hasta que retiremos ese cuerpo extraño. ¿Y puede agrandar la infección o no? Pero por supuesto, siempre acuérdate, hay arterias y hay venas. Entonces, si muchas veces la bacteria está aquí, no tengo problema. Pero si la bacteria ingresa por uno de estos vasitos sanguíneos, se puede ir a la sangre general. Y hay muchas personas que tienen, por ejemplo, una infección a distancia. Entonces, por ejemplo, entró esto por el pie y resulta que se infectó la rodilla porque tiene mucho más líquido y puede haber una sobreinfección. Entonces, se llaman ahí infecciones me puede dar a distancias. Una celulitis. Exactamente. Infecciosa. Entonces vamos a ir viendo cómo se va le produciendo caché. esto. Ok, Entonces, mira. ¿hay algún tipo de mensaje, lo que sea? Recuerden ustedes, mándenos sus Estamos en mensajes vivo. para ir conversando de esta parte. ¿Por qué? Porque lo que dice la Lari es muy cierto. Puede haber entonces que una bacteria empiece a darme aquí una infección. Entonces yo voy a ver si es que esta infección es superficial, si es que es mitad o media, o si es profunda, porque eso también es súper importante en la celulitis. Perfecto, mi doc. Oiga, mi doc, esto se parece mucho al herpes zóster, ¿o me equivoco? Más O sea, o menos sí. es un poco diferente porque el zóster, y es buena pregunta, Ajá. el zóster más bien lo que hace es inflamar la parte externa, pero se toma los nervios específicamente. Ah. Entonces, por eso, al romper los nervios o al lastimarlos, el paciente tiene como correntazos, tiene como sensación de amortiguamiento, tiene sensaciones de dolores intensos que después se van. Porque más bien ese virus, que no es bacteria, es un virus, está atacando a los nervios. Entonces, por eso las lesiones, las ampollas van a pasar. Pero generalmente empieza un poquito de problemas con la parte neurológica específicamente. Perfecto, mi doc. Tenemos preguntas. Claro Buenas que tardes. Felicitándoles por el programa muy bueno. Mi pregunta es, ¿qué pasa en la piel con los tatuajes? Gracias. Tengan una buena tarde. Muy buena pregunta. Cuando le da la celulitis precisamente ahí donde tiene Claro, el tatuaje. muy buena pregunta. Recuerden ustedes que el tatuar específicamente, cuando yo tengo el manto de la piel, ¿qué es el tatuaje básicamente? Es impregnar de tinta la parte más externa, la parte superficial, donde están la parte de las células de la epidermis, o sea, donde están esta parte de las células. Entonces lo que hago yo es tinturarles, cambiarles. El problema es que después la piel, por eso normalmente al año, nosotros ya podemos donar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta parte de la tintura ya no está en los vasos sanguíneos, ya no está ni en las arterias ni en las venas. Entonces, por eso ya podemos donar después de un año. Pero el problema es que esta piel, con este tipo de trauma, porque es un trauma, el picarle con la agujita, se queda inflamada por varios tiempos. Entonces, sí podría pasar. Ustedes han visto que después de los tatuajes les ponen una crema antiséptica y les tapan, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar que las bacterias normales del cuerpo acojan ese huequito, eso que se formó aquí, esta puerta, e ingresen. Porque la mayoría de piercings, aretes, tatuajes que se sobreinfectan es porque fue de una manera completamente antiséptica. O sea, no se siguieron los pasos de desinfectar la piel ni del mantenimiento adecuado de la piel. Ok, perfecto, mi doc. Ahora sí quiero que mi doc nos vaya dejando también ya claro los síntomas de una celulitis infecciosa. Correcto. Me dejó asombrada con lo que dijo, que me puede entrar la bacteria por el pie y resulta que me da en el brazo. Sí, nosotros hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de artritis inflamatorias o artritis secundarias infecciosas. Ajá. Entonces uno dice, no, pero en la rodilla no hay nada, en el codo no hay nada, en el hombro no hay nada. Pero cuando uno busca, ve un granito, ve un abscesito, ve un nacido que le llama a la gente también a distancia, en los dedos, por ejemplo. A veces, por ejemplo, los uñeros o las uñas encarnadas que eventualmente causan infección, podrían dar infecciones a muchos pacientes, por ejemplo, los diabéticos o que tengan alteraciones de la inmunidad a nivel de las articulaciones cercanas. Recordemos que las articulaciones son la que mayor cantidad de circulación tienen y también tienen líquido. Entonces las bacterias lo que hacen es llegar hasta estos sitios para sobreinfectarlos. Entonces eso es súper importante también, Milari. Ok, mi doc. Y en cuanto a los síntomas. Correcto. Entonces, cuando hablamos de itis, siempre va a ir de la mano, ¿qué? Dolor. Dolor, ¿no es fiebre. cierto? Fiebre generalmente. Hinchazón. ¿Qué más? Hinchazón. Muy bien. ¿Y qué color? Rojo. Rojo. Enrojecido. Entonces, normalmente tenemos las fases del hinchazón. Enrojecimiento o eritema, edema o hinchazón, dolor, ¿no es cierto?, que es muy importante, y generalmente cualquier tipo de cambio local. Entonces, por eso es muy importante que la gente lo vea. Cuando ya hay este tipo de cambios, enrojecimiento, dolorcito, está muy doloroso, o está medio caliente y duro, uno dice, ok, ahí empezó la celulitis. Lo importante es empezar a diferenciar qué tipo de celulitis tiene el paciente.
¿Es una celulitis inflamatoria, es infecciosa o es específicamente esta cicatrizal, que es la que hablamos de la parte estética? Y nosotros en casa nos podemos dar cuenta, Doc, cualquiera de esas tres. Sí, correcto. Por ejemplo, solamente para irnos a la más común, por ejemplo, Milari, cuando tenemos la que es estética, entonces la estética, que normalmente se la denomina piel de naranja. ¿Por qué? Tiene esos porque, huequitos. exactamente, porque la piel generalmente en esto que estamos viendo tienen estas subidas y bajadas de la grasa y tienen los tabiques. Ajá. Entonces, cuando hay los tabiques, resulta que si se estira mucho la piel o se recoge la piel, estos tabiques son cicatrizales, son fibras, es como una piola que jala hasta la parte externa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber un hundimiento. Entonces, la gente lo que ve es un hundimiento, pero no está rojo, no está caliente, no está hinchado, no está doloroso. O sea, ven la piel de naranja, pero no tienen signos de infección o de inflamación. Okay. Entonces, por eso, generalmente, ¿qué es lo que hacen cuando la gente se va a estos lugares estéticos para que le mejoren la parte de la celulitis? Lo que hacen es tratar de romper estas fibras. ¿Para qué? Para que la piel nuevamente vuelva a tener forma. Pero el problema es que acuérdense que puede volver a cicatrizarse, porque eso es lo que hace el cuerpo. Si tú rompes esto, puedes volver a tener una cicatrización. Entonces, la estética básicamente es una parte de una cicatrización excesiva y que eventualmente es más bien estética que funcional. Perfecto, amigo. Nos vamos a la pausa, le leo este mensaje Claro que y sí. al regreso le damos respuesta. Vamos Buenas a ver. tardes, excelente programa. Pregunta, ¿por qué siempre que tengo un corte o lastimado en mis manos se infecta o termina haciéndose muy gruesa la herida? Correcto. Al regresar, le Excelente vamos pregunta. a responder. Ya volvemos. Correcto. No se Vamos. vaya. Quédate para la respuesta. Contigo, contigo. No quiero nada si no es con usted. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Dr. Ciotti y por supuesto en la programación de Ecuador TV. Vamos, antes de seguir con este tema del día de hoy, que es la celulitis por infección. Recuerda que el doc nos dijo que hay por infección, por inflamación y estético. Vamos con los resultados de la Meditrivia. Por supuesto, ya sabe que tiene que votar en Dr7.es en nuestro Instagram. La pregunta del día de hoy. La celulitis es un problema A, inflamatorio 47%, B, infeccioso 13% y C, estético 40%. A ver, mi doc, antes de esta mitad de programa yo le hubiese ido por la C. Claro, Estético. claro. Porque es que ¿quién no tiene piel naranja? Yo tengo piel naranja, mi doc. El problema es que Y verás. full. Claro, el problema es que Y me todas- enoja porque hago ejercicio. No, es que recuerda que es un cambio muy normal de la piel. O sea, la piel generalmente tiende a estirarse o a encogerse dependiendo de lo que nosotros vamos cambiando en el tiempo. Por eso normalmente hay una cosa que se llaman las estrías. Y ya tengo 30. Exactamente, por eso. Y el problema es que en el tercer piso, si no te cuidas muy bien, todavía tienes aproximadamente, tú tienes todavía unos 10 buenos años para cuidarte bien el calcio, el potasio, la parte de la piel, las uñas, el colágeno. Todavía tienes... Hay gente que ya pasamos los 45... y ya chao, o sea, hagamos lo que hagamos, nos cuesta el doble. 45 años y 3 días para ser 3 días exactos. para ser exactos. Entonces, por eso, la mayoría de gente utiliza el término celulitis específicamente para hablar de la parte estética, sabiendo que esto puede ser un cambio netamente, no es funcional, sino más bien es cambio estético. ¿Por qué? Porque cambia la estructura de las capas de la piel por inflamación. Pero, cuando hablamos específicamente de celulitis, por ejemplo, ahí teníamos la pregunta, ¿no es cierto? Sí, mi doc. Dímelo. La pregunta, la Sí, por repito, favor. ¿ok? Claro que sí. Buenas tardes, excelente programa. Pregunta, ¿por qué siempre que tengo un corte o lastimado en mis manos se infecta o termina haciéndose muy gruesa la herida? Correcto. Tenemos que ver cómo está tu piel, cómo estás tú generalmente haciendo, por ejemplo, la parte del aseo de tu piel. Porque si eventualmente cada vez que tú tienes un corte y lo que haces literalmente es hacer una abrasión a este punto, tiene que haber algún tipo de cambio local que haga que las bacterias específicamente ingresen al área de la piel, ¿sí? Y empiecen a hacer que un contenido purulento. Entonces aquí hago una bolsa o un saco de pus, que normalmente lo podemos llamar, o lo llaman aquí en el país como nacidos o abscesos. Inclusive en la literatura se los busca como carbunco o como anthrax también. Y entonces eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Si es que no pasa esto, ¿por qué en cambio en otras zonas se pone súper gruesa la piel? Eso se llama hiperkeratosis.
quiere decir que algunos sitios están mucho más inflamados. Y la capa externa, que se llama la queratina, tiende a inflamarse más y a producir más capas de queratina de lo habitual. Entonces es lo que llamamos a veces los callos. Entonces los callos son capa sobre capa sobre capa de la capa más externa que tenemos en la piel. Entonces cuando tenemos esto hay que revisar muy bien si es que la piel no está con algún tipo de problema inflamatorio, que a veces con un par de cosas, un shampoo, unos jabones especiales, yo puedo restablecer la parte inmunológica de la piel y que tenga una mejor respuesta. Perfecto, ¿Okay? mi doc. ¿Cuál es lo importante? ¿Has escuchado vos acerca del término erisipela o erisipela? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Entonces hay mucha gente que tiene un cambio, por ejemplo, en la pierna. La piernita está muy bien, acá están los deditos, acá están los piecitos, y de pronto vienen con una parte roja, brillante, hinchada y dolorosa de la pierna, ¿sí? Y eventualmente ahí eso le llamamos normalmente una erisipela. ¿Es una celulitis? Sí, pero es una celulitis de esta capa en particular. O sea, yo he llegado probablemente a pasar la piel y tal vez ya estoy inclusive infectando o inflamando la parte grasa. Entonces, normalmente ahí es cuando ingresa que en nuestro país todavía se siguen utilizando algunos emplastos o algunos tipos de animales inclusive para colocarlos sobre la herida. Por ejemplo, aquí vamos a decir que este es un sapo. Le ponen aquí al sapito, ¿no es cierto? Y después le hacen un vendaje. Y le vendan al sapo. Y le dejan ahí aproximadamente entre 3, 4, 5 días. ¿Para qué? Para que eventualmente se vaya recuperando esa piel. Entonces, tú sabías que hay unos cambios y hay algún tipo de animales que tienen cierto tipo de bacterias o de cierto tipo de sustancias en la piel de ellos, como unas penicilinas. O sea, como que fuera un antibiótico. Recordemos que la penicilina o el primer antibiótico venía de un hongo específicamente para matar una bacteria. Entonces, eventualmente no es que no tenga algún tipo de relación. Tiene una relación bastante directa, pero no es lo que se debería hacer generalmente. Si lo hace, tranquila, no se siente ofendida, pero eventualmente no siempre funciona, porque eventualmente esta infección podría llegar a dar una infección mucho más profunda, en la cual hay una que en particular se conoció en boga hace un par de años como la bacteria come carne. ¿Por qué? Porque destruía toda la parte de la piel y llegaba inclusive a la capa muscular. Ajá. Entonces, por eso acá se llama fascitis necrotizante. ¿Por qué? Porque la membrana que divide a la piel del músculo se llama la fascia. Entonces, claro, ¿cómo iba a ser? Fascitis, ¿no es cierto? Obviamente por la inflamación, pero necrotizante porque necrosar significa que ya no llega nada de sangre a este tipo de tejidos y se muere. Entonces el tejido necrótico es el tejido que a veces vemos en las imágenes negro, que ya no funciona, que está completamente sin sangre, que está como diríamos medio podrido o medio muerto. Entonces la fascitis necrotizante es la infección de la celulitis, pero más profunda. Oiga, mi doc, ahora, pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo debe la persona con celulitis dejar pasar para que llegue a ese punto de infección? Muy buena pregunta. Si es que es una persona como la Lari o como yo, que no tenemos mayores enfermedades crónicas, por ejemplo, puede que tarde tiempo, o sea, unos meses, y que ojalá y no nos dé. Pero si eres un paciente diabético, si eres un paciente hipotiroideo y no estás bien controlado, si eres un paciente obeso en el cual tienes más panel adiposo, o sea, más de esto de aquí, que recuerden, los abuelitos, ¿has escuchado tú acerca de las comidas enconosas? Claro. ¿Qué son las comidas enconosas, Milari? La que te van a hacer daño. ¿Por qué? Te van a causar, se te va a abrir la herida, dijo mi abuela, si es que te comes del chancho. Correcto. El camarón. Entonces, las células, o mejor dicho, las comidas enconosas lo que hacen es incrementar la cantidad de las células grasas conocidas como adipocitos, que son unas células que específicamente son inflamatorias. ¿Qué significa? De estas células en particular, con algunas sustancias que produce el cuerpo, produce lo que se llaman dime. ¿Las qué? No, dímelo.
Claro. Doc, me agarró en curva. No, tranquila. No, justamente le iba a preguntar sobre si obviamente es muy necesario, obligatorio ir al doctor, ¿no? Sí, para el tratamiento. claro, y todo. claro. ¿Qué tipo de exámenes o cómo el doc se da cuenta y dice, a ver, tú lo que tienes es celulitis? Eso te decía, solamente para terminar. Entonces, las prostaglandinas, que son las células que salen de aquí, son células proinflamatorias. Por eso si tú estás con una herida, por ejemplo, y te comes algo muy grasoso, ¿sí? Los abuelos no eran médicos, pero sabían que te comías algo graso, aumentaba la cantidad de estas prostaglandinas, aumentaba la infección, la inflamación y la infección, y se le podría abrir la herida. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, eventualmente, la idea es que todo este tipo de cambios a nivel de la infección y todo lo demás puede generar mucho cambio inflamatorio. Me repito solamente la última parte de tu pregunta. Sí, doc, Claro. el diagnóstico, Claro. cómo el doc se da cuenta y dice, Entonces, ¿sabes qué? Tú tienes claro, si el tipo de doctor celulitis. le ve a este paciente que está con la pierna roja en una sola zona, pero está rojo, caliente, hinchado, doloroso y está así como que estuviera brillando la piel, uno dice, eso es una celulitis probablemente media o externa, en la cual le llamamos una posible erisipela, ¿sí? Pero si es que ya tengo un hueco, ya no viene con la piel íntegra, sino el paciente ya viene con una parte ya abierta, necrótica, que venga con pus inclusive, y el paciente tiene mucho dolor o mucha inflamación, nosotros deberíamos a veces revisar, y ahí se puede hacer, porque ya viene con fiebre, ya viene con escalofríos, ya viene con náusea, vómito, ya el paciente no quiere comer, el paciente está con un estado de toma general. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Probablemente, ¿qué es lo que pasó? Las bacterias ya tomaron la circulación sanguínea, ya infectaron la capa grasa, ya lastimaron y destruyeron esta parte de la fascia y están ahorita comiéndose la parte neuromuscular. Entonces, inclusive a esos pacientes a veces ya ni les duele. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas ya no están. Y entonces ahí eventualmente, y si toma esta parte de la fascia, es como tomar una vía, un metro mucho más rápido para que la bacteria, lo que iba a ir lento, 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 llegue y empiece a tomar los músculos. Ahí sí es una complicación muy importante porque a veces hay que abrir la parte o la zona del absceso del paciente para tratar de limpiar lo que más se pueda. Entonces mira que es muy importante porque hemos tenido muchos pacientes generalmente de provincia que se manejan con algún tipo de cosas muy naturales hasta que la infección va avanzando, hasta que vienen con una fascitis necrotizante y es muy complicado porque estos pacientes pueden ingresar inclusive hasta terapia intensiva. Ay, no diga eso, Sí, señora. porque la infección se le sube a... Claro, y muchos pacientes fallecen, cabeza. fallecen y dicen, pero si solamente fue una mordida, solamente fue una picadura, solamente fue un raspón, solamente fue con una hoja de lata de zinc, solamente fue con el filo del machete. Acuérdate que las infecciones, mientras más rápido se las trate, menos agresivas son. Entonces, si usted está pensando en la celulitis solamente como algo estético, tenga mucho cuidado porque esa parte no le va a matar. Le va a matar de la vergüenza si usted tiene ese tipo de tabús y cosas por el estilo. Pero en cambio lo que estamos hablando es de una inflamación de la piel que mientras más profunda, más peligrosa es. Perfecto, mi doc. Tenemos preguntas. Vamos. Que es relacionado a lo que yo le había preguntado, la similitud de celulitis y herpes. Perfecto, al inicio claro que del sí. programa. Buena tarde, ¿el doctor puede tratar el herpes? Sí, nosotros tratamos en Medinter la parte de herpes. Depende mucho si tú estás hablando del herpes labial, ¿sí? O del herpes bucal. Hay el herpes zóster y el herpes como enfermedad de transmisión sexual. Cualquiera de las tres nosotros podemos manejar tranquilamente. ¿Dónde? En Medinter. Nosotros en Medinter, en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107. 4 médicos internistas que podemos ayudarte, por ejemplo, en este tipo de cuadros como herpes, sea bucal, sea herpes zóster, sea herpes genital o cualquier tipo de estos herpes. Perfecto, mi doc. Mi doc, aquí en este caso, como en las otras enfermedades que siempre le pregunto, quizá hay personas más propensas o con mayor riesgo que Excelente pregunta, Milari, y tú me diste un dato súper importante al inicio del programa. ¿Qué me decías en cuanto a la relación hombres-mujeres? ¿No es cierto? Del 85 al 98% de las mujeres podrían llegar a tener este tipo de... Correcto. ¿Por qué? Porque eventualmente la distribución en cuanto a la grasa corporal en las damas generalmente es más bien como una perita, ¿no es cierto? Esa es la distribución, mientras que en los varones es como una manzanita. Entonces, normalmente la distribución
de la grasa corporal hace que las damas, más la parte estrogénica, con los cambios hormonales, sean mucho más factibles de que cambien la circulación, el componente inflamatorio, la respuesta inmunológica y que sean más susceptibles a este tipo de cuadros. De hecho, ¿por qué es más frecuente en las damas? Porque lastimosamente las damas están más expuestas a cosas estéticas como por ejemplo el retiro de vello, algún tipo de exfoliaciones, algún tipo de tratamientos de tipo capilar, de tipo estético, en la cual les untan cosas, les queman con cosas, les inyectan cosas. Entonces recuerda que la piel se está defendiendo, todo lo que está haciendo. Pero si por ejemplo hay, no digo que los tratamientos estéticos estén mal, ojo, los que son bien guiados y bien manejados no tengo problemas. Pero has escuchado acerca de la carboxi, por ejemplo, de la carboxiterapia, sí, que es ingresar una aguja a este tejido para que tengas aquí hidróxido de carbono, que no tiene oxígeno. Entonces lo que quieres hacer es movilizar esta parte de la grasa y que eventualmente, yo sé que los esteticistas y estéticos me van a estar matando, pero esta parte es un procedimiento que después va a producir que tengas una inflamación local. Si es que es bien manejado por ellos no va a haber problemas, pero muchas veces en estos centros estéticos de garage hemos tenido infecciones muy graves con pacientes muy graves y pacientes que han fallecido por esto. Perfecto, mi doc. Con esto nos damos una pequeña pausa. Me dejó loca con lo de la carboxia. Sí, po. Y regresamos con el tratamiento. Con la parte del manejo, tratamiento, así que no te puedes perder. Y consecuencias de no tratarse a tiempo. Regresamos con la parte final del programa, señores, y regresamos con preguntas, mi dog. A ver, nos dicen, buenas tardes, lindo programa, los veo todos los días. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una consulta al doctor. Tengo mis manos lleno de manchas por el sol y súper resecas. Ahorita que están tratando el tema de la piel que me pongo, porfa, gracias. Claro que sí. Lo importante es ver qué tipo de lesiones solares tienes, porque eventualmente recuerda que la piel, como decíamos, ¿no es cierto?, es como el espejo de lo que pasa generalmente en la parte interna. Entonces, hay lesiones que son solamente solares, perfecto. Pero si no son solares, si son algún tipo de cambio metabólico, por ejemplo, cuando tienes el colesterol o los triglicéridos elevados, van a haber algunas manchas importantes en la piel. Hay algunas enfermedades, ¿sí?, que eventualmente tienen unas lesiones que se llaman café con leche, que eventualmente son enfermedades un poquito más importantes. Entonces, antes de darte algo, porque tú dices, o sea, tengo manchas del sol, lo primero es asegurarnos de que sean manchas del sol, porque eso sí pueden haber tipo de lociones, de cremas que pueden despigmentar las zonas que han estado hiperpigmentadas, o sea, más pigmentadas de lo habitual. Pero lo primero que yo te aconsejaría es, por favor, visitar al dermatólogo antes de dar por hecho de que es una lesión solar, porque eventualmente a veces tenemos este problema. Les ponemos unas cremitas supuestamente para lesiones solares, pasa mucho tiempo, perdemos el tiempo y son lesiones mucho más graves y con el tiempo empeoran completamente. Perfecto, mi doc, se nos ha ido volando el programa, así que de igual manera le digo que volando, pero con todos los detalles, nos dé el tratamiento de la celulitis por infección. Entonces, si tienes una celulitis, obviamente, del tipo estético, tú ya sabes qué es lo que van a hacer. Específicamente, van a ir sobre estos tabiques que habíamos conversado, que se generan a nivel de la piel, y lo que van a tratar de hacer es romperlos para que la piel, estos huequitos que tú veías como piel de naranja, vuelvan a tener la misma elasticidad. Todo depende de lo que tú hagas, porque eventualmente si tú no haces ejercicio, tú no te cuidas, tú no haces un cuidado adecuado de la piel, probablemente vuelvas a tener exactamente lo mismo que tenías y vas a botar platita. Cuando hablamos específicamente de la erisipela, o sea, de esa infección que es media, o sea, en esta capa que no ha llegado hasta la parte más interna, generalmente son antibióticos. Entonces, por eso es muy importante que acudas a tu médico lo más pronto posible. Tienes 1 o 2 días, ya una zona muy caliente, muy hinchada, muy roja, muy dolorosa, muy endurada. Vuela donde tu médico. ¿Por qué? Porque probablemente a tiempo podamos hacer que todos estos vasos sanguíneos que tienes aquí y los linfáticos reabsorban la inflamación y la infección y tú tengas un tratamiento adecuado. Pero si es que tú dejas pasar mucho tiempo y ya ves que se forma una úlcera o un hueco en la piel en la cual estás viendo un tejido entre amarillento verdoso, medio negruzco en los bordes, con más razón, porque podrías estar frente a un cuadro de una fascitis necrotizante en la cual la infección es mucho más complicada, mucho más compleja y a veces el abordaje tiene que ser quirúrgico. Entonces, las personas que hacen cualquier tipo de tratamiento o procedimiento, como depilaciones, algún tipo de cosa en la que tengan que retirar los vellos, en la cual tengan que hacer algún tipo de exfoliación profunda, tengan mucho cuidado. Cuidado inclusive cuando se retiren los uñeros o las uñas encarnadas, porque generalmente es una de las fuentes de infección más frecuentes. Cortarse más las uñas, yo quito la capa, se mete la bacteria y estamos en problemas.
Así que para que vea. Perfecto, mi dog. Hemos concluido. Muchísimas gracias. No, a las órdenes, Milady, siempre. Tema, mi dog. Ahora sí vamos con la Meditrivia. Vamos los con la resultados, Meditrivia. que ya estamos por cerrar el programa. A ver, ¿cuál fue la opción que usted más votó y cuál es la correcta? La celulitis. ¿Es un problema? A, inflamatorio 50%. B, infeccioso 15%, estético 35%. En primera instancia tienen una muy buena percepción del programa porque eventualmente, acuérdense que esto inicia siendo algo inflamatorio, pero si es que no lo controlo, rápidamente se puede hacer infeccioso local, donde está la lesión o a distancia. Perfecto, mi dog. Y el mito rapidito, ¿es cierto que la celulitis se puede tratar con emplastos o con algunos animales como sapos? ¿Se puede? Es una pregunta, sí se puede. ¿Se debe? No. No. Porque eventualmente hemos visto que en la mayoría de casos este tipo de tratamientos de 10 personas solamente puede funcionar en una. Entonces, cuando una persona específicamente lo dice, a mí me fue bien y específicamente le va bien a ir a esa otra persona, no. Más que todo, si usted es diabético, hipertenso, tiene problemas sobre la parte, específicamente colesterol, triglicéridos, o tiene problemas con el peso, no los utilice porque eventualmente tiene más chance de sobreinfectarse y complicarse más rápidamente. Perfecto, mi doggy, con esto vamos terminando el programa. Ya nos acordamos que vamos a tratar el miércoles. Pues sí, el día miércoles vamos a estar hablando acerca de el manguito rotador. ¿Qué es eso? Pues quédese con nosotros el día miércoles porque es un dolor en el hombro bastante frecuente y que incapacita a muchos pacientes. Así que si usted quiere saber más acerca de esta patología, acompáñenos en Doctor 7. Perfecto, mi dog, y nosotros, bueno, yo les espero el día de mañana, igual a las 5 de la tarde con el doctor Arturo. Ya sabe que los martes y jueves son de salud veterinaria y hablaremos sobre el asma felino. Ajá. Los gatos tienen asma. O sea que si tose no es solamente porque tiene bola de pelo, sino puede ser asmático, así que tengan mucho cuidado. Y muy atentos para mañana. Para irnos, ¿dónde lo encontramos? Última vez. Estamos en las Torres Médicas 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107, Medinter, teléfonos 322-0063 y si llamas de provincia, 02-322-0063 para atenderles a ustedes. Listo, mi doggy, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante toda esta hora de su programa de salud favorita, que es Doctor 7, porque estamos atentos a tu salud. Besos, chao. Yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan en